¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a otra emisión de Vértigo Mundial. Esta vez hablaremos sobre el Papa Francisco, el cambio de rumbo en la Iglesia Católica. Para hablar de ello nos acompaña Jorge Trayloceros, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y especialista en Historia de la Iglesia, la Justicia y el Derecho. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Okay. Hace apenas 7 meses que el Papa Francisco tomó el cargo de la Iglesia Católica como principal jerarca y se han visto ya ciertos cambios. Si me puedes ir explicando un poquito sobre el tema desde antes de que asumiera, sobre el tema de Aparecida, por ejemplo, en donde se empezaron a poner los primeros puntos en los que se basa ahora el Papa Francisco, para ir recopilando más o menos esta historia de Francisco. Mira, yo creo, poniendo el gran contexto, la Iglesia Católica, vamos a ir desde lo grandote hasta lo chiquito, porque creo que vale mucho la pena que el público pueda reflexionar junto con nosotros qué es realmente lo que está pasando. Mira, a finales del siglo XIX, la Iglesia tuvo una de sus más grandes crisis en la historia. Esa sí fue una crisis monumental. Todo un modelo de ser iglesia se colapsa frente al ascenso de los estados nacionales, la pérdida de los estados pontificios, que por cierto Benedicto XVI decía que era una de las más grandes bendiciones que podía haber recibido la iglesia, era haber perdido los estados pontificios. Entonces la iglesia realmente parecía en un callejón sin salida. Esto muere Pío IX y entra a gobernar la iglesia un papa que empieza a poner una serie de condiciones de transformación, que es León XIII. Ahorita todos oímos hablar de la doctrina social de la iglesia. Este punto es muy importante porque Papa Francisco es un papa muy orientado hacia la misericordia y hacia el problema social, hacia el problema de la justicia. Entonces ahí empieza una transformación. Surgen grandes teólogos, grandes hombres, básicamente el cardenal Newman, que acaba de beatificar Benedicto XVI, pensadores como Chesterton, un catolicismo totalmente distinto, sin solemnidades, y empieza un proceso de transformación de la iglesia, cuyo gran momento es el Concilio Vaticano II, apenas 60 años después de la muerte de León XIII. Y el gran papa es Juan XXIII. Digamos que es el momento en que cristaliza una serie de transformaciones. ¿Cuál es el objetivo del concilio? Es desde la raíz misma de la iglesia, decían, desde la tradición de la iglesia, lograr presentar el mensaje del evangelio de manera fresca, lo cual implicaba diálogo con el mundo. Del Concilio Vaticano para acá, vamos viendo una serie de transformaciones en la iglesia. Es un proceso transgeneracional. La generación que hace el concilio es la generación de los papas Pablo VI, que es el autor del concilio realmente, Juan Pablo II, Juan Pablo I, su sonrisa transformó el papado, pero no le dio tiempo de gobernar, Benedicto XVI, que es el gran teólogo del concilio, y ahora Papa Francisco. Entonces de repente nos sorprende ver un papa con una enorme frescura, una gran capacidad de comunicación pastoral, pero debemos ponerlo en este contexto. El Papa Francisco es ya el primer papa realmente producto del Concilio Vaticano II. Hasta Ratzinger estábamos con la generación que había hecho el concilio. Francisco es el primer papa ya educado, que ha crecido, que ha recibido toda la transformación de la iglesia, y entonces ahora lo que nos está proponiendo es, no se duermen los laureles de la iglesia, hay grandes retos pastorales, y por eso lo vemos tan fresco, tan echado para adelante, porque realmente esa es la iglesia que surge del Concilio Vaticano II. Ok, y este tema de Aparecida que te preguntaba, en donde, la dádiva es la esperanza, ¿no? ¿Qué pasa ahí realmente? Porque interviene Francisco propiamente, ¿no? Es el concilio de Bergoglio, es el gran sínodo de Bergoglio. Mira, entre las transformaciones que mete el Concilio Vaticano II es una gran fortaleza, no solo a las conferencias episcopales por nación, por estado o por región, sobre todo por región. Entonces, y en esto América Latina, a veces estamos acostumbrados a ver América Latina como si fuéramos un lugar atrasado, pero en materia eclesiástica no es así.
En materia eclesiástica, aquí es donde primero funcionan y con gran fuerza las conferencias episcopales a nivel continental, que ahora funcionan en todos lados. Y hay 5 grandes conferencias, una antes del concilio, 4 después del concilio, que van sentando las bases de una transformación de la Iglesia latinoamericana. No hay transformación sin crisis. Toda la Iglesia católica, sobre todo en Europa, América Latina, vive esta incorporación al Concilio Vaticano II como un momento de crisis. En América Latina de crecimiento, en Europa no logran dar el brinco todavía. Sí, ahí traen otro problema. Y Aparecida es el gran momento donde ya podemos decir que es el Concilio Vaticano II plenamente en América Latina. Y tiene 3 características fundamentales. Una, la aceptación plena de que la Iglesia es una experiencia muy plural, muy diversa. La segunda es que hay que poner a la Iglesia en un estado de misión permanente, lo cual implica, decía el cardenal Bergoglio en los documentos, y ahora el Papa Francisco lo dice con mucha fuerza, que hay una misión programática y otra paradigmática. La paradigmática es organizar toda la Iglesia, ponerla en estado de misión. Y la programática es que cada católico en lo particular, cada parroquia, cada circunstancia debe ponerse en ese estado. Ahora, el tercer elemento es ¿cuál es la misión? ¿Sí? Bueno, pues la misión es la misma de siempre. Se ve claramente en esto, hay que llevar el evangelio al mundo, pero esto sucede de distinta manera dependiendo cada región. África no es lo mismo que Asia, las 2 zonas de mayor crecimiento de la Iglesia son África y Asia. No es lo mismo en una Europa en donde la crisis cultural, económica y social los está realmente acabando. Europa, entendamos, sobre todo Europa central y occidental, es una región en el mundo en donde ni demográficamente se pueden ya reproducir. Ya no solo es una crisis cultural. Y es aquí donde entra la gran fuerza del Papa Francisco, cuando dice: ha llegado el momento de la misericordia, hay que ver que la cultura actual ya no da para más, la crisis es muy profunda, y hemos transformado nuestra cultura en una cultura del descarte, del desecho, ¿sí? Entonces, sobre la base del plan de Aparecida, Francisco propone desarrollar el Concilio Vaticano II en una experiencia pastoral muy concreta. Hubo un sínodo el año pasado, el último de Benedicto, en donde prácticamente se vuelve una Aparecida universal para la Iglesia, ¿no? Entonces, dice esta cultura del descarte, esta cultura que ha reducido a los seres humanos a una cosa de desecho, ya no da para más. Sí, las grandes propuestas culturales son la eutanasia, la eugenesia, el aborto, la crisis de la familia, la falta de renovación demográfica. Es decir, aquí hay solamente un ganador y muchos perdedores. La Iglesia tiene que responder y responder en la misericordia y reconstruyendo la red de solidaridad social. Ese es el gran impacto de Francisco. Además, un carisma sorprendente, es un hombre de una gran cercanía, de una gran calidez, y bueno, pues ha causado sensación esta capacidad de no tener pelos en la lengua. Un ejemplo: va el presidente del Parlamento Europeo a hablar con Francisco, para invitarlo a hablar en el Parlamento Europeo. Está de moda Francisco, hay que tenerlo en casa, y de entrada le dice, sí, como no, con mucho gusto voy, pero este es el momento en que Europa debe tomar responsabilidad, ¿sí?, en el mundo moderno. Debe dejar de encerrarse en sí misma y responder en primer lugar a todos los migrantes de África que se están ahogando en la isla de Lampedusa. Si da este tipo de respuestas con una gran franqueza, en un momento en donde el momento cultural está a favor del Papa Francisco. Este rompimiento de protocolos que ha tenido el Papa Francisco ha llamado mucho la atención. Sí, creo que lo han catapultado, ¿no?, a hacer una imagen ahora. Ahora bien, digamos, su primer acto grande, digamos, donde la gente lo pudo mirar mejor y donde empezó a presentar más ideas, no sé si pueda ser la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Consideras como el primero? Sí, sí, claro que sí. Claro, ¿Qué significado tuvo ese viaje tanto para la Iglesia como para el Papa en sí? Mira, de entrada una gran sorpresa, ¿no? Es decir, la sola elección de Bergoglio ya fue una sorpresa.
Realmente a todos nos agarró muy descolocados, ¿no? Benedicto nos fintó a todos diciendo que tenía que ser un papa de enorme vigor físico y espiritual, y nosotros le dimos, claro, pues joven, ¿no? Claro. Tiene que ser chavito de 60 años, ¿no? Y pues no, resultó un chavito de 76 años, ¿sí? Yo creo que es el momento en que él despliega su gran carisma. Ya nos había dado un avance impresionante cuando sale al balcón de la logia central, ¿no? Claro. A saludar al pueblo, y lo hace con una sencillez, con una naturalidad, en donde desde el Concilio Vaticano II cada papa ha ido rompiendo protocolos, ¿sí? Y él acaba por romperlos todos, ¿no? Es decir, yo ya no sé al siguiente papa que va a romper, porque ya no le están dejando nada, pero bueno, seguir con este tono de un auténtico líder espiritual, y ya olvidarse de si es gobernante o no es gobernante. Y lo que pasa en Brasil es, él va a una de las iglesias más importantes del mundo, que es la brasileña, a encontrarse con los jóvenes básicamente de América Latina, en un papado que acaba de empezar. Y la conexión es impresionante, ¿sí? Tiene una reunión con los obispos de América Latina, una reunión con los obispos brasileños, pero sobre todo esta empatía que entra con la juventud. Y hay una lectura muy clara ahí, una juventud a la que ya nadie se toma en serio, en donde nuestra cultura la reduce a un simple objeto de consumo. Ellos son consumidos o simplemente son para consumir, en donde no les damos ningún horizonte de esperanza. ¿Qué esperanza les damos? Formar una familia inexistente, relaciones fortuitas, no se les está dando esperanza para el trabajo. Entonces Francisco toma en sus manos, porque es un gran pastor, toma en sus manos esta preocupación y se las presenta a los jóvenes, y la respuesta es impresionante, ¿no? Es decir, sí hay un horizonte de esperanza, la vida no es sencilla, la vida no es fácil, hay que ganársela. No, la iglesia no tiene respuestas sencillas, pero sí tiene respuesta. Y es ahí donde entra, y ahí es donde se da a conocer el Papa Francisco. Se va a unos barrios perdidos, se va a visitar a drogadictos, se va a visitar a enfermos, es decir, hace un protocolo de visita muy pastoral, muy centrado en la pastoral, y aquí se revela no solo como un gran líder espiritual, sino como un hombre de propuestas muy concretas. Y el cimiento es precisamente Aparecida, lo que habíamos comentado, Aparecida. En esta jornada de la juventud en Río de Janeiro, algo muy importante que mencionábamos alguna vez era lo de la legalización de la droga. Ajá. Y él pone unos ciertos ejemplos en un centro de adictos a donde va. No sé si me quieras hablar un poquito de esto. Sí, mira, es ahí donde empieza a hacer la gran denuncia de la cultura del descarte. Dice, es una ingenuidad pensar que con la legalización de las drogas se va a acabar el problema de la drogadicción, ¿sí? No se mete a discutir el problema de la seguridad nacional. Si yo, Jorge Taloseos, creo que esto de pretender legalizar las drogas pudiera solucionar, entre comillas, y no lo creo, pero bueno, podría, un problema de seguridad del Estado, pero no de la seguridad de la sociedad, y mucho menos de la drogadicción. Entonces ahí es donde Francisco dice, miren, no nos hagamos, ¿sí? Realmente legalizar las drogas no va a solucionar el problema, porque esto es producto de la cultura del descarte. Entonces abraza a un muchacho en una foto impresionante, un gesto, abraza a un muchacho, un abrazo de un cariño, y este muchacho se le entrega, ¿no? Es un abrazo muy, muy, muy impresionante. Para mí es la síntesis de ese viaje. Y es ahí donde dice, bueno, pues efectivamente ha llegado el momento de la misericordia. Si la iglesia tiene sentido en este mundo, es porque se tiene que hacer cargo de todos estos heridos. Dice, la iglesia es un gran hospital de campaña. Dice, ya lo es, pero tiene que ser más de esto. Y en un hospital de campaña de lo que se trata es de curar a los heridos del combate, de una cultura que nos ha dejado sin alternativa. Y pobres marginados, mujeres abandonadas, matrimonios rotos, jóvenes en la drogadicción, sin empleo, ancianos abandonados, que es la lista que él va haciendo. Y dice, bueno, pues para eso está la iglesia. Y es aquí donde la iglesia tiene que emprender
la llamada nueva evangelización. Es una gran continuidad con los pontificados anteriores, pero yo creo que él está dando la respuesta en las palabras, en la actitud, no solamente que esperábamos los católicos, sino que esperaba gran parte de la sociedad. Sí ha levantado una gran expectativa por esta razón precisamente. Es decir, la Iglesia sí tiene una respuesta, pero no la respuesta que da la cultura moderna, sino una alternativa que nos reconstituye nuestra dignidad como personas. Y esto yo creo que es lo que está pegando, pero durísimo, en el caso de Francisco. También en ese viaje se aprovechó mucho para hablar sobre la teología de la liberación. ¿Qué pasaba en ese momento? Mira, a partir del viaje se desató un mini debate intraeclesial sobre la teología de la liberación. Poniéndola en contexto, hubo una propuesta de un grupo de teólogos, empezando por Gustavo Gutiérrez, de los años 60, esta América Latina convulsionada por guerrillas, la Revolución Cubana, después la Revolución Centroamericana, de cómo debía responder la Iglesia. Entonces hubo una propuesta que rápidamente se politizó. La teología de la liberación decía, bueno, tenemos que responder en un continente de pobreza desde los pobres y liberar al pobre de su situación de marginación. Es un planteamiento totalmente evangélico, eso no tiene nada de... El problema fue cuando se politizó el discurso, se hacen alianzas con el marxismo y entonces se empieza a utilizar el marxismo para expresar. Y hay, de hecho, digamos, una división muy profunda dentro de los teólogos de la liberación. Y es ahí donde entra Ratzinger a decir, cualquier teología de la liberación que se base en el Evangelio y entienda que la salvación está en Cristo y que el que libera es Cristo y que la respuesta al pobre es múltiple y plural, es católica. Ahora, si ya le juegan al marxismo y a la revolución, pues entonces no son católicos y son cristianos, ¿no? Y aquí es donde hay esta decisión. Uno de los que toma en cuenta estas observaciones es Gustavo Gutiérrez. De hecho, hace una modificación, un replanteamiento a su teología, la llena de espiritualidad, etc. Y hay otros que no, como Leonardo Boff o John Sobrino, que ahora están dando de brinquitos a ver si lo sacan en la foto. Es muy triste. Pero a Gustavo Gutiérrez viene el gran abrazo. Ahora, el gran abrazo a Gustavo Gutiérrez venía desde Ratzinger. Entonces, una afirmación es, aquella teología que se mantiene fiel al Evangelio, pues es católica, pónganle el apellido que quieran. Aquella teología que se politiza de izquierda o de derecha y que quiere convertir a la Iglesia en un partido político, esa será política, pero definitivamente no es Iglesia. Ahora bien, diversos críticos han cuestionado que el Papa ha guardado silencio, que no tanto, sobre temas de homosexualidad, de matrimonio entre personas del mismo sexo, biogenética, cosas de este tipo. Digo, hace poco decía él, ¿quién soy yo para criticar, ¿no? Para opinar sobre los gays, ¿no? Realmente ha guardado silencio. No, qué barbaridad. Mira, hay un debate por Francisco. Ha descolocado a mucha gente, ¿sí? Había como una cierta zona de confort, ¿no? Dentro y fuera de la Iglesia, una especie como de acuerdo, ¿no? Es decir, sobre todo en el mundo occidental, sobre todo Europa, Estados Unidos, había una especie de acuerdo en donde la prensa progre, entre comillas, se dedicaba a pegarle al Papa y a la Iglesia, entonces, y del otro lado había un martirologio, nos atacan y ya le hicimos. Y de repente llega Francisco, ya esto ya lo había rechazado mucho Benedicto, ¿sí? Llega Francisco y descoloca a todos, ¿no? Dice, a ver, espérense. Entonces empieza a hablar, como dice él, siempre en contexto. Entonces, él ha hablado muy, muy fuerte a favor de la vida, pero siempre incluye a la mujer. Es decir, no es que no se haya hecho antes. Es decir, sí aquí hay algo muy importante. Para entender a Francisco hay que entender la relación con Ratzinger, porque es muy estrecha, es muy íntima. Francisco es en lo pastoral lo que Benedicto XVI fue en lo teológico. O sea, el gran teólogo de la Iglesia del siglo XX es Joseph Ratzinger. Él es el teólogo del concilio y el que llena de ideas a la Iglesia. Francisco está demostrando ser el gran pastor del siglo XXI. Es decir, él marca hacia dónde va la Iglesia. Entonces, hay una gran empatía entre esa teología que es el bien pensar
y esta pastoral de Francisco, que es el bien actuar. Entonces, lo único que hace Francisco es poner contexto. Entonces, decir, bueno, si la iglesia se va a hacer cargo de todos estos heridos en combate, es decir, mujeres abandonadas, niños abandonados, en el drama terrible que implica la homosexualidad, porque, bueno, aunque se pinte de color muy bonito y lo que sea, pero toda condición humana tiene un drama, heterosexual u homosexual. Eso es lo que está diciendo el Papa. Entonces, no caigamos en extremismos y hagámonos cargo del dolor de la gente, ¿no? Por eso dice, ¿quién soy yo para juzgarlo? Si una persona que vive en una condición homosexual busca honestamente a Dios, ¿quién soy yo para buscarlo? ¿Sí? La iglesia en todo caso debe abrazar el dolor que puede significar su condición. Y ha hablado muchísimo y muy fuerte a favor de la vida, a favor del matrimonio. También ha hablado muy fuerte sobre justicia social, sobre educación. Es decir, la agenda de la iglesia está clara y siempre está definido en dignidad humana, vida y familia, justicia social, libertad religiosa y paz mundial. Y el primer gran golpazo a nivel mundial de Francisco fue parar el bombardeo a Siria que tenía listo Obama para 2 días después. Llama es decir, se vuelve la voz de los líderes religiosos, principalmente cristianos, pero también musulmanes, y les tira el teatro de la guerra. Es decir, Francisco, y eso sí, está empezando apenas, está empezando. Realmente hay que seguirlo con mucho cuidado en esto. Y va a hablar de todo y muy fuerte. Sí, porque el rumbo de la iglesia, a pesar de que ahora la gente lo está viendo, el nuevo rumbo, digamos, con el Papa Francisco, realmente fue el parteaguas, la renuncia de Ratzinger, ¿no? Para empezar con esto. Claro. Y sí se observa realmente una iglesia más pastoral ahora. Yo creo que lo que hace Francisco es darle visibilidad a esa iglesia que emerge del concilio. ¿Por qué encuentra tanta respuesta en la iglesia? Porque ya estaba ahí preparado el terreno para que hubiera esta respuesta. Es decir, imagínense un papa así hace 150 años, pues simplemente no se hubiera entendido. Eran personajes de novela. ¿Sí? Hay una película, Las sandalias del pescador, y hay otra novela de igual nombre, es decir, en donde eran personajes de novela y de repente se nos aparece un papa que tiene la capacidad de renunciar, un papa que tiene esta capacidad de acercarse. Pero esto se explica por la gran transformación de la iglesia, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II. Pablo VI, que recibe todo el fracaso, Juan Pablo II, sobre todo Benedicto XVI, que él es el gran papa de esta transición, y ahora Francisco, estamos viendo florecer un proceso. Dijo Francisco el otro día, lo ha repetido varias veces, dice, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Lo que estamos viendo ahorita es el bosque que crece. ¿Okay? Para finalizar, Jorge, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias. ¿Qué podemos esperar ahora más? Viene ahora otro encuentro en donde se hablará sobre el tema de divorcios. ¿Qué más? ¿Qué sorpresas? Mira, en la coyuntura hay una reforma ya en proceso que va a cuajar, que tiene que ver con la transparencia económica en el Vaticano, que esa ya iba muy avanzada, una transformación profunda a la curia para hacerla más pastoral, más colegiada, una transformación profunda a nivel pastoral, es decir, continuar con esto, y aquí es a lo que tú preguntabas. Una de las urgencias pastorales de la iglesia ahorita es responder a una familia y a una situación matrimonial que esta sociedad, que es un molino de carne, está haciendo pedazos. Esta sociedad no da tregua a la familia y por lo tanto tampoco al matrimonio, y lo está haciendo pedazos. Ha llamado a un sínodo, ha dicho claramente es el momento de la misericordia. Entonces, en materia matrimonial, sobre todo divorciados vueltos a casar, protección de la familia, prevención del divorcio, yo sugiero a la gente que se ponga el cinturón de seguridad, ¿sí? Este es el momento de la misericordia. Hay grandes enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? Los católicos ortodoxos tienen un manejo más pastoral del problema matrimonial. Ya dijo Francisco que hacia allá se va a ir a aprender de esa experiencia. Entonces va a haber muy importantes decisiones a nivel de iglesia, no en la respuesta que esta sociedad da. Es decir, no es
en el abandono y dejar que cada quien se arregle como quiera, sino realmente tomar este dolor en manos de la iglesia y dar respuestas. Ahí va a haber, yo realmente mi sugerencia es que la gente se abroche el cinturón de seguridad, porque vienen cosas muy emocionantes. Es dentro de un año empieza el sínodo sobre el matrimonio, con una nueva estructura sinodal mucho más colegiada, que es parte de estas reformas. Esa es una de las áreas donde va a haber una respuesta pastoral, que es, yo sí creo que en este momento es, digamos, la emergencia pastoral más importante. Ok. Pues bueno, Jorge, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias por la invitación, un placer, man. Gracias. Y bueno, esto fue Vértigo Mundial. Soy Arturo Moncada, los esperamos en nuestra próxima